A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Comunicación y Semiosis del área de Comunicación y Lenguaje para quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con alcohol en gel. Y en esta oportunidad nos acompaña nuevamente Abdi en la interpretación de la lengua de señas. Bienvenido, Abdi. A lo largo de estas sesiones hemos estado viendo acerca de la semiótica. Vimos que la semiótica se encarga de estudiar el signo. Definimos que el signo es la unión entre significado y significante, que el significado es la imagen mental o los conceptos que nosotros tenemos en nuestra cabeza acerca de algo, y el significante es la palabra, etiqueta o nombre que le colocamos a esas ideas que asociamos a un objeto. También vimos que las tres disciplinas que ayudan a la semiótica a estudiar el signo es la sintaxis, cómo se relacionan los signos desde lo más pequeño hasta lo más grande, que puede ser ya palabras, letras, sonidos o imágenes o incluso la forma de vestir. También vimos acerca de la semántica, que estudia el significado, es decir, el contenido mental, las ideas que nosotros tenemos y cómo esos signos combinados pueden transmitir un significado. Pero también vimos la pragmática, es decir, ya combinar la sintaxis y la semántica y cómo lo utilizamos nosotros en un contexto determinado. Entonces ya tenemos las tres dimensiones de la semiótica. Pero seguramente te preguntarás si esto cómo se aplica o cómo lo puedo yo trabajar o lo puedo yo identificar en donde yo vivo, en donde yo me desarrollo, en lo que yo hago todos los días. Pues aquí es donde vamos a entrar al tema de hoy, que es comunicación y semiosis. La semiosis es el proceso por medio del cual algo se vuelve signo. Entonces, si piensas algo se vuelve signo, quiere decir que nosotros estamos rodeados de signos. Todo lo que vemos son signos. Cómo nos comunicamos son signos. Yo estoy mencionando palabras. Esas palabras son signos. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un significado en tu cabeza acerca de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy encadenando los signos, codificándolos, para que tú los decodifiques, les añadas un significado, pero está sucediendo en este contexto educativo. Si fuera otro contexto, utilizaría otros signos diferentes para comunicar lo que quiero decir, porque me tengo que apegar a ese contexto. Entonces, si te das cuenta, siempre utilizamos la sintaxis, la semántica y la pragmática para transmitir nuestros mensajes o información. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Tenemos estos tres signos. Estamos trabajando signos. ¿Y qué significan? Tenemos primero este signo. Si eres observador, en los pequeños detalles, te darás cuenta que el semáforo está al revés. No está en el orden que normalmente nosotros conocemos las luces. Ahora, ¿te recuerdas que hablamos que una de las características del signo es la arbitrariedad? ¿Por qué nosotros aceptamos que el color que está hasta arriba es el rojo? ¿Por qué no pudo haber sido otro color? Por ejemplo, el verde. Pero ya en nuestra sociedad está establecido que el verde significa seguir y va en el orden, va en la parte inferior. Entonces acá lo que te quiero demostrar es que los signos son arbitrarios, pero también dependerán de nuestra cultura. Te apuesto que tal vez investigas alguna otra cultura y puede que ellos acepten este orden de los colores.
y que incluso verde sea detente, amarillo tal vez continúe y rojo precaución, o sea, tengan otro significado totalmente diferente, pero eso dependerá del contexto. Entonces te das cuenta que aquí estamos ya aplicando los tres niveles: la sintaxis, cómo se articulan estos signos, los colores en el semáforo; la semántica, qué significa cada color; y el contexto. Dependiendo de nuestra cultura y nuestro conocimiento, vamos a hacerle caso a este signo. Porque te apuesto que un niño que tal vez no sabe manejar aún y que no conoce las señales de tránsito, no va a conocer el contenido, el significado de estos números, o de estos colores, perdón. Entonces eso dependerá también del conocimiento que tenga el receptor sobre el signo. Ahora pasemos al siguiente signo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te recuerdas que estábamos estudiando los enunciados? ¿Qué finalidad o qué intención tienen los enunciados? Y también el significado, que debemos primero relacionarlos, luego esa relación les va a dar un significado, y dependiendo del uso, entonces vamos a tener ya lo pragmático. Entonces, si nos vamos primero al nivel sintáctico, las palabras o los signos están relacionados de tal forma que nosotros entendemos que es una oración interrogativa. Nosotros conocemos todas las reglas de cómo formar oraciones, cómo se deben encadenar las palabras. Entonces acá nosotros ya sabemos que es una oración interrogativa. Entonces su significado será una pregunta. Alguien le está preguntando algo a alguien. Pero, ¿cuál es el contexto? Imagínate que es alguien que tú no conoces. Tú le preguntas, ¿cuál es tu nombre? Aquí también tenemos que evaluar la cercanía de las personas que hablan. Porque si es alguien tal vez de tu misma edad o alguien cercano de tu misma edad, tú puedes preguntarle tu nombre. Pero si es un adulto, puede que le digas cuál es su nombre. Entonces, ¿qué nos revela esto? Algún tipo de cercanía. Ahora, si es alguien que tú no conoces, pues lo estás conociendo en ese momento. Podemos inferir que es una persona desconocida. Pero si es alguien que conoces, ¿por qué olvidaste su nombre? Entonces eso ya nos permite ir o descifrar otros significados. Y por último tenemos este fragmento de un poema de Pablo Neruda. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. ¿Qué nos quiere decir esto? Está utilizando metáforas, está utilizando comparación. Entonces acá vamos tal vez a un nivel más complejo del uso de la lengua y de los signos para transmitir significados. Pero entonces, ¿qué es la semiosis y cómo se relaciona con la comunicación? ¿Te recuerdas que el proceso o el esquema básico de la comunicación es emisor, mensaje y receptor? Pero este esquema es muy rígido, es decir, no nos permite establecer que hay un cambio, que hay una intención, que hay una motivación. Entonces este esquema ha cambiado, ese es el que normalmente nosotros aprendemos en básico, pero este esquema ha cambiado gracias a la evolución de la comunicación y de la tecnología, y hablamos que tenemos un locutor, que tenemos información y que tenemos un interlocutor. ¿Y qué nos permite establecer esto entonces? El locutor va a tener una intención y una motivación. ¿Te recuerdas entonces de los actos de habla? Que hay un ilocutivo, perlocutivo, locutivo. Se espera entonces una reacción por parte del interlocutor, es decir, una respuesta. Entonces esto ya nos permite establecer que la información
el mensaje en sí mismo es un signo. ¿Y qué necesitamos nosotros para interpretar ese signo? Otro lingüista estadounidense, Charles Sanders Peirce, estableció que siempre se necesitan 3 elementos para establecer una comunicación a través del signo. Entonces, el primer elemento, él lo llamó representamen o símbolo, es decir, el signo, sencillamente el signo. El objeto, que sería el referente, a qué se refiere en la realidad, lo que estamos hablando, lo que se está representando, y el interpretante, que es la representación. Pero, ¿qué problema podría haber con esto, crees tú? Tenemos acá lo básico, el locutor, la información y el interlocutor. Al locutor nosotros lo podemos clasificar como el representamen. Es decir, el locutor está codificando el signo y el signo va a ser el referente. Mientras que el interlocutor será el interpretante. Pero seguramente te preguntarás, ¿qué quiere decir todo esto? No mucho lo estoy comprendiendo. Vamos a trabajar acá. Supongamos que nuestro signo es hablar. La palabra hablar, el signo hablar. Nosotros conocemos que a través de este dibujo que ya se convierte en signo, nos están refiriendo a la idea de hablar. Esa va a ser nuestra representación. Es la intención o motivación. Pero el objeto, es decir, ¿qué información quiero transmitir yo? Quiero transmitir lo contrario, no hablar. Entonces, yo ya sé que con este símbolo o con este signo significa prohibir. Entonces, vamos a unir ambos para crear el mensaje, no hablar. Y ya tenemos este otro símbolo que nos remite a no hablar. Pero esto dependerá también del interpretante y el contexto. Supongamos que estamos en un hospital. En un hospital vamos a encontrar este símbolo y nos va a decir que no hablemos en voz alta. Pero puede que otra persona lo interprete como totalmente no hablar. Ahora, si te recuerdas del cuadro semiótico, estamos hablando de esas contrariedades. Hablar, no hablar. Entonces alguna persona puede decir, aquí me está diciendo que no hable, pero ¿qué otra forma me podría comunicar entonces? Sí, a lo que se está refiriendo es hablar en voz alta. Podría utilizar una lengua de señas. Y aún así sigo hablando, pero no en voz alta. Entonces te das cuenta cómo cada interpretante va a entender el mensaje de alguna forma, dependiendo de su actitud, dependiendo de su contexto y dependiendo de su cultura. Entonces, si te das cuenta, esto nos lleva a otro problema, que todo se vuelve signo. Entonces, después, este interpretante que entendió mal, tal vez, ese mensaje, también se vuelve en signo. ¿Por qué entendió mal el mensaje? ¿Qué quiere dar a entender con eso? Entonces ya interpretamos otra situación u otro signo a partir de ese interpretante. Y acá tenemos el esquema básico entonces de cómo trabaja la semiosis. ¿Te recuerdas que hablamos de los 3 niveles? La sintaxis, la semántica y la pragmática. El nivel más elemental será la sintaxis. Y la sintaxis se refiere al código. El código, recuérdate que es ese sistema de signos. Es decir, ya sea las palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma, el español, las palabras que representa por medio de los gestos ABDI en la lengua de señas, o cualquier otro idioma o cualquier otro sistema de signos que el hombre haya creado para comunicarse. Luego pasa a la esfera semántica. Esto se da entre el emisor
o el locutor y el interlocutor. Todo va a tener un significado y el significado dependerá tanto del emisor como el receptor, pero cada uno puede tener un significado diferente del signo. Como vimos acá, para unos puede que sea no hablar en voz alta, para otros sea completamente no hablar. Entonces cada interpretante o interlocutor entenderá el mensaje dependiendo del contexto, su actitud, su intención, su motivación, y el locutor tendrá una respuesta. Y por último está la pragmática, que es ya el contexto y se refiere en sí al referente, el signo o la información y en dónde se está llevando a cabo todo este proceso. Si te das cuenta, entonces nosotros continuamente estamos utilizando la semiótica para comunicarnos con los demás por medio de signos a través de la información que transmitimos. Recuerda que la comunicación no es exclusivamente humana. También hay comunicación entre animales, pero la importancia que tiene estudiar la comunicación de los seres humanos es que nosotros hemos creado un código lingüístico y este se transmite por medio de la palabra. Conforme hemos evolucionado, hemos ido desarrollando, hemos logrado crear palabras y relacionarlas con ideas o conceptos, algo muy diferente a la comunicación animal. Y esto lo aplicamos día a día. Tú cuando hablas, como te había indicado, con alguien cercano, ya estás transmitiendo signos. Quieres dar a entender algo y que esa persona interprete lo que tú estás diciendo, y a veces lo que tú estás transmitiendo se mal entiende o no se comprende completamente, y ahí es donde viene la mala interpretación de los mensajes y que la comunicación no sea efectiva. Entonces ahora, a partir de lo que hemos visto, a ti te toca descifrar o decodificar este verso del poema de Pablo Neruda. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Descífralo primero a un nivel sintáctico, luego a un nivel semántico, conforme lo hemos visto, y luego a nivel pragmático. Y a partir de ahí tú ya obtendrás significados. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con mis palabras se adelgazan? ¿Cómo se puede adelgazar una palabra? Eso ya estamos entrando al plano semántico, pero nos remite a ideas que nosotros ya tenemos preestablecidas. Pero ¿qué quiere o qué significa mis palabras se adelgazan? ¿En qué contexto lo está utilizando? ¿A qué se refiere? Ahí ya estás entonces empezando a decodificar los signos. Ten presente de guardar tus tareas y ejercicios en el portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de hoy? La relación que hay entre comunicación y semiosis y cómo se aplica la semiótica a la comunicación cotidiana. Comparte lo que aprendiste con un adulto y te recuerdo que laves constantemente tus manos o las desinfectes con gel antibacterial. Y quédate en casa. Hasta pronto.